Hola, soy el Dr. Iván, neurólogo y especialista en salud geriátrica con más de 20 años de experiencia, y quiero hablarles de algo que sucede silenciosamente, casi imperceptiblemente, pero que tiene un profundo impacto en cómo pensamos, recordamos y sentimos: el envejecimiento cerebral acelerado. Sí, el cerebro envejece, y eso es natural. Pero lo que pocos saben es que, en muchas personas, este envejecimiento ocurre hasta 10 veces más rápido de lo normal. Y lo más alarmante es que no comienza con síntomas importantes, sino con pequeñas señales que generalmente se ignoran. Una leve confusión mental, una palabra que se nos escapa, un nombre que tarda en venir a la mente, una sensación de fatiga mental que no desaparece. Poco a poco, el cerebro pierde agilidad, y lo que antes parecía sencillo comienza a requerir un mayor esfuerzo. Durante todos estos años tratando a personas mayores de 60, 70 e incluso 80 años, he notado un patrón: casi nadie presta la debida atención a las primeras señales de que el cerebro está pidiendo ayuda. La gente suele atribuir todo a la edad, como si los olvidos, la dificultad para concentrarse o la irritabilidad fueran inevitables. Pero no lo son. La verdad es que el cerebro, al igual que el cuerpo, responde al cuidado que recibe. Cuando se nutre, se estimula y se respeta durante su descanso, se mantiene joven y activo durante mucho más tiempo. En cambio, cuando se sobrecarga, se descuida y se ve afectado por malos hábitos, comienza a perder vitalidad. El cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. Esta comunicación es lo que nos permite pensar, hablar, recordar, sentir emociones y tomar decisiones. Con los años, algunas de estas conexiones se deterioran naturalmente, pero eso no significa que desaparezcan para siempre. El cerebro tiene una increíble capacidad de adaptación, lo que llamamos neuroplasticidad. Incluso en la vejez, puede crear nuevas conexiones, recuperar funciones perdidas y fortalecer regiones inactivas. Pero para que esto suceda, necesita energía limpia, oxígeno suficiente, un sueño reparador y estimulación mental constante. A menudo, lo que acelera el envejecimiento cerebral no es el tiempo en sí, sino las rutinas modernas. Dormimos menos, comemos peor, vivimos estresados y dependemos cada vez más de dispositivos electrónicos que realizan el trabajo que antes hacía nuestro cerebro. Piénselo, hoy casi nadie memoriza números, direcciones ni siquiera citas. Todo queda registrado en nuestros teléfonos móviles. El cerebro, que antes se esforzaba por retener información, ahora está relegado a un segundo plano, funcionando solo en modo automático. Y cuando deja de ser estimulado, comienza a debilitarse, como un músculo que no se usa. El problema es que, al debilitarse, el cerebro no solo pierde memoria. También comienza a alterar el estado de ánimo, el razonamiento e incluso el ritmo corporal. Es común que el envejecimiento cerebral acelerado se acompañe de irritabilidad, ansiedad, fatiga constante e insomnio. Estas condiciones se retroalimentan: dormir mal empeora la memoria, la pérdida de memoria causa estrés, el estrés impide el descanso y el ciclo continúa. Cuando el paciente se da cuenta, ya está experimentando un deterioro silencioso, creyendo que todo esto es normal para su edad. Pero no lo es. Uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia moderna es que el envejecimiento cerebral puede ralentizarse e, incluso, en algunos casos, revertirse. Esto no es una promesa milagrosa, sino un hallazgo científico. Los estudios demuestran que incluso después de los 60 años, se siguen formando nuevas células cerebrales, especialmente cuando una persona mantiene una vida activa, una dieta equilibrada y un sueño reparador. En otras palabras, es posible envejecer con claridad mental, lucidez y vitalidad, siempre que se tomen las decisiones correctas. Pero para llegar a ese punto, el primer paso es reconocer las señales de que el cerebro está envejeciendo más rápido de lo debido. Estas señales, individualmente, parecen simples, pero al analizarlas en conjunto, indican que es necesario tomar medidas. Olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, fatiga mental, sueño ligero, irritabilidad, hábitos alimenticios irregulares y aislamiento social son algunas de las más comunes. Cuando aparecen estas manifestaciones, es como si el cerebro enviara pequeñas alertas, pidiendo ayuda. Quienes atienden estas señales a tiempo pueden actuar antes de que las consecuencias se agraven. Sin embargo, el mayor desafío radica en que la mayoría de las personas solo buscan ayuda cuando la afección ya está avanzada.
He tratado a innumerables pacientes que llegaban diciendo, doctor, estoy perdiendo la memoria, ya no recuerdo cosas sencillas. Y, tras investigar, descubrimos que el problema provenía de años de malos hábitos acumulados. El exceso de azúcar en la dieta, la falta de sueño, el sedentarismo y el estrés constante son los principales aceleradores del envejecimiento cerebral. El azúcar, por ejemplo, provoca inflamación. El daño celular destruye lentamente las conexiones entre las neuronas. El sueño interrumpido impide que el cerebro realice su proceso natural de limpieza durante la noche. Un estilo de vida sedentario reduce la oxigenación y la circulación sanguínea en el cerebro, y el estrés crónico libera hormonas que, en exceso, deterioran las estructuras responsables de la memoria. Pero la buena noticia es que el cerebro puede regenerarse. Esto es lo que más me gusta repetirles a mis pacientes. Incluso si una persona ha pasado décadas descuidándose, aún es posible cambiar el rumbo. El cerebro responde a los buenos hábitos de maneras sorprendentes. Cuando recibe los nutrientes adecuados, cuando el cuerpo vuelve a moverse, cuando se respeta el sueño y se estimula la mente, es como si se reavivara una llama. El razonamiento se agiliza, la memoria se vuelve más aguda y el estado de ánimo más estable. Y lo más maravilloso es ver que no hay límite de edad para esto. He atendido a pacientes de 80 años que recuperaron su lucidez y energía mental simplemente porque decidieron cambiar su estilo de vida. La ciencia demuestra que el cerebro es plástico y adaptable hasta el final de la vida. Cada buena decisión es una oportunidad para rejuvenecer las células nerviosas. Por lo tanto, lo más importante es comprender que el envejecimiento cerebral no es una sentencia, sino un proceso. Y todo proceso puede transformarse con conciencia y disciplina. La clave está en reconocer las señales y actuar a tiempo. El cuerpo envejece, pero la mente puede mantenerse joven, vibrante y creativa durante mucho tiempo. La mente humana es como un jardín. Cuando se cuida, se riega y se protege, florece con vigor, dando frutos en forma de lucidez, concentración y buena memoria. Pero cuando se descuida, cuando no se le presta atención, las malas hierbas de las distracciones, la ansiedad y una mala alimentación comienzan a proliferar. Y, con el tiempo, las flores de la memoria y la claridad mental se marchitan. Esta sencilla comparación resume lo que sucede con el cerebro de muchas personas mayores a las que trato. El problema no es el tiempo, sino el descuido acumulado a lo largo de los años. Envejecer es inevitable, pero el debilitamiento del cerebro no tiene por qué serlo. En los últimos años, la ciencia ha revelado algo que, hasta hace poco, muchos consideraban imposible: el cerebro puede regenerarse. Incluso después de los 60, 70 u 80 años, es posible formar nuevas conexiones neuronales, mejorar el razonamiento y recuperar parte de la agilidad mental perdida. Esto se debe a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, remodelarse y aprender constantemente. Es como si, dentro de nosotros, existiera un mecanismo silencioso siempre listo para reconstruir lo dañado, siempre que le proporcionemos las condiciones adecuadas. Estas condiciones incluyen algunos pilares fundamentales: una nutrición adecuada, un sueño reparador, estimulación mental, control emocional y actividad física. Todo lo que beneficia al cuerpo también beneficia al cerebro, y todo lo que sufre el cuerpo, lo siente el cerebro. El error que cometen muchas personas es pensar que cuidar la mente se reduce a leer, estudiar o hacer crucigramas. Estas actividades son importantes, sí, pero el verdadero cuidado comienza en el cuerpo. El cerebro forma parte de él y depende por completo de lo que comemos, el aire que respiramos y cómo nos movemos. El primer paso para fortalecer el cerebro es ajustar la dieta. Lo que comemos a menudo determina la velocidad a la que envejece nuestro cerebro. El exceso de azúcar, las harinas refinadas, las grasas trans y los alimentos ultraprocesados son verdaderos enemigos de la mente. Causan inflamación, reducen la comunicación entre las neuronas y aceleran la pérdida de memoria. Por otro lado, los alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables y vitaminas del grupo B actúan como combustible limpio para el cerebro. El pescado de agua fría, el aceite de oliva, los aguacates, los frutos secos, las bayas y las verduras de hoja verde oscura son ejemplos de alimentos que nutren las células cerebrales y las protegen del desgaste. En mi consulta, siempre explico que el cerebro consume alrededor del 20% de la energía total del cuerpo. Esto significa que si el combustible es deficiente, es el primero en sufrir. El problema es que, a lo largo de la vida,
acumulamos toxinas que interfieren con la circulación sanguínea y dificultan el suministro de oxígeno y nutrientes a las regiones cerebrales. Por lo tanto, además de alimentarnos bien, es fundamental mantener una buena hidratación y estimular el sistema circulatorio mediante caminatas, estiramientos y pequeñas actividades diarias. Incluso algo tan sencillo como subir escaleras o pasear al perro ayuda a mantener el cerebro activo y oxigenado. Otro pilar indispensable es el sueño. Dormir no es un lujo, sino una necesidad vital. Durante el sueño profundo, el cerebro realiza una limpieza, eliminando proteínas y desechos que se acumulan durante el día. Cuando esta limpieza no se produce, estas sustancias permanecen en las células y comienzan a interferir con la comunicación entre las neuronas. Por eso, la falta de sueño afecta tanto a la memoria y al estado de ánimo. El cuerpo puede. Es posible resistir la falta de sueño durante un tiempo, pero el cerebro no. Necesita descansar para reorganizarse, procesar información y consolidar recuerdos. Muchas personas mayores me comentan que duermen poco porque sufren de insomnio, se despiertan varias veces por la noche o simplemente ya no tienen sueño. Lo cierto es que el sueño cambia con la edad, pero no desaparece. Lo que suele ocurrir es que los malos hábitos, como el consumo excesivo de cafeína, el uso de pantallas antes de dormir y los horarios irregulares, alteran el ciclo natural del sueño. El cerebro necesita una rutina. Cuando comprende que hay un momento adecuado para relajarse, poco a poco vuelve a dormir mejor. Evitar las pantallas y las luces brillantes por la noche, reducir el consumo de estimulantes y crear un ambiente tranquilo en el dormitorio son medidas sencillas pero eficaces para recuperar el descanso y, por consiguiente, la claridad mental. Y hay un aspecto que pocas personas asocian con el envejecimiento cerebral: el propósito. Tener una razón para levantarse de la cama cada mañana cambia por completo el funcionamiento del cerebro. Las personas que cultivan metas, incluso las más sencillas como cuidar un jardín, escribir en un diario, enseñar algo a alguien o practicar una actividad que les apasiona, mantienen su mente ágil. El propósito estimula el sistema nervioso, mantiene un estado de ánimo equilibrado y le da al cerebro una razón para seguir aprendiendo y renovándose. Estas acciones, en conjunto, crean un verdadero escudo protector para el cerebro. Una buena nutrición aporta nutrientes, el sueño depura, el movimiento asegura la circulación, la estimulación mental mantiene las conexiones activas y las emociones equilibradas brindan el toque final de armonía. Es un esfuerzo conjunto. Cuando uno de estos pilares falla, todo el sistema se desequilibra. Por lo tanto, el secreto no reside en buscar soluciones aisladas, sino en construir un estilo de vida que beneficie al cerebro en su totalidad. Muchos de mis pacientes me preguntan si existe algún medicamento capaz de revertir el envejecimiento cerebral. Y siempre respondo que la mejor medicina es una rutina saludable. Ninguna pastilla puede reemplazar una buena noche de sueño, una comida equilibrada o una conversación llena de afecto. La medicina evoluciona a diario y ofrece suplementos, vitaminas y terapias que pueden ayudar, pero nada tiene el mismo poder que la disciplina diaria. El cerebro refleja cómo cuidamos nuestro cuerpo. Si el cuerpo está bien cuidado, el cerebro florece a la par. Cuidar la mente es un acto de amor propio, y nunca es tarde para empezar. Incluso si ha pasado el tiempo y sientes que tu memoria ya no es la misma, aún hay mucho que se puede hacer. El cerebro es generoso, siempre responde al cuidado. Y cada pequeño paso, dormir mejor, comer sano, reírse un rato, es una victoria que se acumula silenciosamente hasta que, de repente, te das cuenta de que piensas con más claridad, recuerdas con más facilidad y vives con mayor ligereza. Muchos creen que el envejecimiento cerebral es irreversible, como si la pérdida de memoria y la lentitud mental fueran simplemente el precio natural de la edad. Pero la verdad es que el cerebro humano tiene una extraordinaria capacidad de recuperación. Incluso tras décadas de desgaste, el cerebro puede reorganizarse, crear nuevas conexiones y recuperar parte de su vitalidad perdida. Este proceso requiere paciencia, constancia y, sobre todo, comprender que la salud mental no depende solo de la medicación, sino de un estilo de vida. En los últimos 20 años, he observado innumerables casos que me han enseñado el poder de la transformación. Personas que llegaron desanimadas, creyendo que era demasiado tarde para cambiar, y que, con pequeñas acciones diarias, recuperaron la alegría de vivir, recordaron nombres, se concentraron e incluso redescubrieron talentos olvidados.
El cerebro responde al cuidado como una planta que vuelve a florecer al recibir luz y agua. Esta es la belleza de la neurociencia aplicada a la vida, comprender que el tiempo puede dejar huella en el cuerpo, pero no tiene por qué borrar la mente. Cuando hablamos de regeneración cerebral, hablamos de energía. Cada pensamiento, emoción y alimento es una forma de energía que recibe el cerebro. Contrariamente a lo que muchos creen, esta energía no proviene únicamente de los alimentos, también proviene de las relaciones humanas, las emociones, la paz interior y nuestra percepción del mundo. Un cerebro que vive en un estado constante de alerta, estrés y preocupación, por muy bien nutrido que esté, se desgasta rápidamente. En cambio, un cerebro que vive en armonía con el cuerpo y su entorno se regenera con facilidad. Por lo tanto, la verdadera regeneración cerebral comienza en nuestro interior, en cómo reaccionamos ante lo que sucede. Al transformar nuestra manera de pensar, cambiamos la química cerebral. Así es, los pensamientos positivos, la calma y los momentos de gratitud liberan sustancias como la dopamina y la serotonina, que fortalecen las conexiones neuronales. Lo contrario también es cierto, el miedo, la ira y el pesimismo constantes producen hormonas que intoxican el sistema nervioso, debilitándolo. Pérdida de memoria y envejecimiento acelerado. Aprender a controlar las emociones es un ejercicio diario de higiene mental, tan importante como lavarse los dientes o comer bien. La vejez trae consigo una sabiduría especial, una claridad que no se relaciona con la rapidez mental, sino con una profunda comprensión. La mente anciana, cuando se la cuida, es capaz de unir experiencia, empatía y serenidad como ninguna otra etapa de la vida. Y es precisamente esta combinación la que hace que el cerebro maduro sea tan especial. Lo que necesitamos es preservar esta riqueza interior, evitando que el cansancio, el miedo o el aislamiento extingan el brillo que el tiempo ha forjado. En mis sesiones de asesoramiento, suelo decir que el secreto no está en hacerlo todo a la vez, sino en empezar. Empezar es siempre lo más importante. Elegir dormir mejor, ajustar la dieta, hacer ejercicio o simplemente hablar más ya es un gran paso. Las pequeñas acciones diarias producen resultados profundos porque el cerebro no cambia de repente, sino con la repetición. Cada día bien vivido, cada noche de sueño reparador y cada pensamiento positivo contribuyen, poco a poco, a fortalecer y equilibrar nuestro cerebro. Es fundamental comprender que la regeneración cerebral depende no solo de la disciplina, sino también del placer. Disfrutar de las actividades activa el sistema de recompensa del cerebro, el mismo que se activa cuando sentimos amor, reímos o escuchamos música que nos conmueve. Cuando las actividades se convierten en una carga, el cerebro pierde interés. Pero cuando hay propósito y placer, todo cambia. Por lo tanto, cuidar el cerebro es también cuidar el alma. Otro punto fundamental es el contacto con la naturaleza. Diversos estudios demuestran que el simple acto de caminar al aire libre, escuchar el canto de los pájaros o sentir el sol en la piel reduce el estrés, equilibra las hormonas y mejora la oxigenación cerebral. La naturaleza posee un poder curativo silencioso. Reorganiza el ritmo interno del cuerpo, calma los pensamientos y conecta al cerebro con algo superior. Muchas personas olvidan que formamos parte de ella, y cuando reconectamos con ella, nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo agradecen. El envejecimiento saludable está profundamente ligado a la espiritualidad. No me refiero a la religión, sino a esa conexión interior que nos brinda paz y propósito. La ciencia ya ha demostrado que quienes practican la meditación, la oración o la reflexión profunda tienen niveles más bajos de cortisol y una actividad cerebral más equilibrada. Esto se debe a que la espiritualidad crea un ancla emocional. Cuando la mente encuentra un significado más profundo en la vida, deja de perderse en pequeñas preocupaciones y alcanza un estado de serenidad que ralentiza el envejecimiento mental. Y, por supuesto, la ciencia también juega un papel importante. Existen sustancias que pueden ayudar al cerebro a funcionar mejor, vitaminas, minerales y compuestos naturales que fortalecen las células nerviosas y mejoran la comunicación entre ellas. El omega 3, el magnesio, las vitaminas del grupo B, la coenzima Q10 y el ginkgo biloba son algunos ejemplos de aliados comprobados. Pero es fundamental recordar que ningún suplemento es mágico. Son herramientas que funcionan cuando se combinan con un estilo de vida equilibrado. Es el todo lo que transforma, no el producto aislado. A lo largo de los años, he aprendido que el cerebro humano es, ante todo, una expresión de esperanza.
Siempre intenta adaptarse, sanar y aprender, incluso ante las dificultades. Cada nuevo conocimiento, cada nuevo recuerdo, cada nueva emoción es un hilo de luz que teje una red invisible que mantiene viva la mente. Por eso, incluso en la vejez, podemos sorprendernos, amar, soñar y volver a empezar. La vida sigue fluyendo en el cerebro mientras haya curiosidad, afecto y voluntad de vivir. El mensaje más importante que quiero transmitir es simple, pero poderoso: cuidar tu mente es cuidar tu vida. Cuando la memoria falla, cuando el razonamiento se ralentiza, lo que el cerebro pide es atención. Dice que necesita descanso, nutrición, estimulación, alegría. Escuchar estas señales es el primer paso para reconectar contigo mismo y evitar que el desgaste se vuelva irreversible. Cada olvido es una advertencia, no una sentencia. Por lo tanto, si notas que estás más distraído, cansado o desanimado, no lo ignores. Podría ser tu cerebro pidiendo ayuda a gritos, y tú puedes ayudarlo. Empieza hoy mismo por cuidarte mejor. Reduce tu consumo de azúcar, duerme más, camina un poco, respira profundamente y busca aquello que te haga sentir bien. El cerebro tiene una forma silenciosa de mostrar gratitud: se renueva, se aclara y recupera la agilidad que parecía perdida. La lucidez es uno de los mayores tesoros de la vejez. Nos permite contar nuestras historias, reconocer rostros, conservar recuerdos y comprender el sentido de la vida. Y lo más hermoso es que se puede preservar, incluso con el paso del tiempo, siempre que la cuidemos con esmero y constancia. El cerebro envejece, sí, pero también se regenera. Troy. Y, con el cuidado adecuado, es posible vivir con una mente lúcida, una memoria prodigiosa y un corazón en paz hasta el final de la vida. Así que, si este contenido te ayudó a comprender mejor cómo funciona tu cuerpo y te inspiró a cuidar mejor tu mente, cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves, comparte este video con alguien que quieras, sigue el canal y ayúdanos a difundir información valiosa. El conocimiento es una forma de sanación, y cuanta más gente lo sepa, más vidas se transformarán.